Hola, todo es diseño. El diseño de cartel tiene el objetivo de realizar una composición que genere un mensaje de impacto para el público. Aquí te presento una charla con Rafael Ramírez Lozano, diseñador gráfico y docente, especialista en esta área, quien nos cuenta más sobre este interesante tema. Vamos a escucharlo. Hay muchos temas, ¿verdad?, de los cuales me gustaría tratar contigo porque eres especialista en diversas áreas, pero bueno, en esta charla nos vamos a centrar en un área de la cual eres, pues, experto, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar esta entrevista, preguntándote, ¿qué es el cartel y cuál es su función? Pues realmente te agradezco mucho el comentario y la opinión. Precisamente fíjate que hace rato con los alumnos hablé el tema y un poquito de la parte de los expertise, ¿no? O sea, realmente a qué nos dedicamos y todo este asunto. Y a final de cuentas creo que obviamente la edad va de la mano con lo que estamos haciendo y lo que vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, de alguna manera he tenido oportunidad como de ir migrando un poco en diferentes áreas. Me dedico realmente a las que más me gustan, que en este caso es la parte del diseño editorial, tipografía, caligrafía, y más recientemente lo del póster, ¿no? Póster y cartel. En este sentido, creo que también vale un poquito la pena como identificar o separar un poquito los conceptos, digo, sin llegar a ser y hablar de cuestiones netamente académicas y todo este asunto que de repente los primeros referentes son hacia los libros. Si hablamos como un poquito de generalidades y nada más para separar un poquito los conceptos, en este caso estaríamos hablando como de los carteles en términos de aplicaciones o mensajes noticiosos y publicitarios. Y en el caso de los pósters, más bien todo lo que tiene que ver con lo propagandístico o no publicitario. Eh, Luego viene un tercer concepto, que es la parte de los afiches también, ¿no? Y el afiche como tal, digo, hay como núcleos o mercados que lo utilizan mucho más y un poquito lo que he visto es que, por ejemplo, lo utilizan más los mercadólogos, muchas veces como con un poquito de ese afán de que suene más fancy o menos común de lo que pueda ser como el cartel o el póster. Y el afiche lo que creo que hace en ese sentido es que como que unifica o estandariza las dos, ¿no? O sea, puede ser un cartel como tal por el tipo de mensaje o puede ser un póster y lo acaban dejando de esa manera. Ujú. Es importante esta diferenciación como quiera de cada uno, ¿no? Ya en el sentido del proceso y de lo que reflejan y demás. Creo que sí, digo, todo lo veo y lo entiendo como en diferentes niveles. Es decir, si vamos a hablar de esto con personas que realmente no son muy doctas o muy especialistas en el tema, pues creo que les decimos la palabra que conozcan. Y ya con eso tenemos la referencia y establecemos una comunicación con ellos, ¿no? Ya cuando vamos migrando, perdón, con diferentes colegas, pues obviamente el lenguaje tiene que ir cambiando, se tiene que ir especializando y tiene que ser el adecuado para el contexto, ¿no? Yo como veo, por ejemplo, en el caso del póster social, que es más a lo que hago, em, yo lo veo como realmente un medio o una herramienta visual silenciosa, porque realmente está ahí, que busca gritar o hacer visible un mensaje que muchas veces la voz no puede, no puede o no llega. Y es como la manera en cómo lo entiendo, insisto, sin llegar como a definiciones de diccionario. Exacto. Es importante este punto. Y bueno, ¿cuál es el proceso para diseñar un cartel, Rafael? O sea, ¿utilizas alguna metodología del diseño conocida? ¿Cómo lo realizas? Am, Mira, sí utilizo obviamente procedimientos y procesos que están encaminados a una cuestión metodológica, pero no es única. Es decir, no es un proceso lineal. Siempre ese proceso de alguna manera voy tomando un poquito como referencias o partes que tienen algunas metodologías, pero luego te acabas dando cuenta que en realidad las metodologías, por lo menos para la parte del diseño, todas tocan puntos comunes, en mayor grado o en menor grado. Algunas son metodologías súper extensas que te marcan 14, 16 y hasta 20 diferentes etapas, ¿no? Otros te los concentran en 5 o 6, pero ya cuando empiezas a meterte a desmenuzar un poquito, te acabas dando cuenta que lo que hacen es agrupar procesos y nos quedamos con los básicos y los elementales, ¿no? En este sentido, a veces utilizo
una cuestión que siempre está vinculada con la investigación, es decir, no podemos diseñar desde la ignorancia, desde el no conocer realmente la temática, el contexto de este asunto. Entonces, la investigación siempre es como uno de los puntos clave, medulares y de inicio, y el que va partiendo y marcando pautas para lo que vamos a hacer. En este caso, por ejemplo, más bien en mi caso, que me dedico a esta parte del póster social y que frecuentemente participo en convocatorias en diferentes partes del mundo, un tema que llega a ser súper delicado. Es decir, si de repente yo nada más por dejarme llevar por una temática y que van a hablar del agua o que van a hablar de alguna cuestión de religión y no veo realmente cuál es el país, puede ser fácilmente puedo estar tocando fibras sensibles, ¿no? Y mi proceso, mi resultado visual como tal, podría estar utilizando simbología o algunos signos que pudieran llegar a ser ofensivos. Entonces, por supuesto que la investigación es una parte medular, ¿no? Hago mucha síntesis también, es decir, la investigación obviamente me va a ir dando como esa pauta de todos los elementos y un contexto, un bagaje visual. Entonces hago mucha síntesis también, utilizo analogías, utilizo metáforas, pongo atención como a esas señales clave que existen sobre cada una de las temáticas y luego obviamente el nivel de abstracción que queramos darle hasta cierto punto, ¿no? Si, em, si yo quiero hacer un mensaje o construir un mensaje visual que sea sumamente abstracto como tal, pues yo sé a lo que me estoy arriesgando. Y ese riesgo va a ser seguramente a que no sea entendido ni comprendido y que acabe siendo una pieza de ornato, pero que diga poco. Entonces tenemos que marcar también como esa parte de iconicidad y todo este asunto, ¿no? Sí suelo combinar como algunos elementos. Digo, de repente agarro algo de la DAIV, agarro algo de la LEAN, aunque la LEAN y la DIANA están un poquito más encaminadas como hacia procesos y producto final. A veces agarro algo del Munari, a veces agarro algo de Fast Design, o sea, más bien como cada uno de los temas como tal y de los proyectos que tengo son como los que van marcando la pauta. Pero te digo, siempre hay como etapas que son clave y son comunes. Y ya luego de eso, pues viene la parte también de la composición, ¿no? O sea, ¿qué estilo le voy a dar? En mi caso, sí trato de proponer que mi gráfica como tal sea la gráfica de un diseñador y no de un artista. Es decir, que cada proceso, cada proyecto como tal tenga como un poquito su propio estilo dentro de sí mismo, más allá de que yo genere o trate de generar un estilo que sea súper identificable y que sea mío, porque creo que eso ya se va más a la parte artística como tal y no es como mi objetivo como tal. Ujú. También depende mucho, como bien dices, de esa temática, que estás trabajando, ¿no? El concepto que se quiera lograr, el mensaje, ¿no? Que vas a transmitir. Sí, creo que en ese sentido todos los diseñadores estamos como muy adecuados con eso, ¿no? Es decir, diseñamos en función obviamente de un usuario como tal. Cuando empezamos a despegarnos del usuario y de diseñar para el usuario, creo cuando nos empezamos en esa curva de resultados, empezamos a dejar diseñadores y empezamos a ir a la parte del artista, ¿no? Sí. Eh, que es válido también. Es decir, hay muchos diseñadores con los que coincido en diferentes exposiciones en muchas partes del mundo, en las que tú ya sabes quién diseñó una pieza. O sea, tienen un sello bastante característico, bastante peculiar. Estéticamente puede ser que te agrade mucho, que no te agrade tanto, pero es su sello. Creo que en ese sentido, pues también es válido. Obviamente hay que eh, identificar si funciona bien para nosotros y si es lo que queremos o no. Digo, en mi caso no es tanto, no voy tanto por ese lado. ¿Y cuáles son los aspectos clave a considerar al diseñar un cartel? Haces puras preguntas buenas y van a lo que van. Está muy bien eso. Gracias. Este, mira, una vez que, por ejemplo, ya más o menos establecí en mi caso, así como te menciona, de tomar elementos y realmente ir construyendo prácticamente micrometodologías, si lo queremos entender así, para cada uno de los procesos, al final, obviamente, tenemos que también cuestionar el resultado, nosotros mismos, ¿no? Más allá de que eventualmente diga, ¿sabes qué? Ya terminó la pieza, cumplió como, entre comillas, ya cumplió con las etapas que yo mismo me planteé,
y ahí está el resultado. Entonces, en este sentido, el cuestionamiento es otra. Ya sabemos también que siempre, y como diseñador lo sabemos, lo entendemos también, existe esa parte como de que al final el resultado que yo tengo, capaz que es muy parecido a algo que ya se hizo, y tómala, y más ahorita con todo este asunto del internet y las redes y todo este guatel que de repente identifiquemos y digan, oye, pues es que la tuya es posterior a esta, que se hizo hace 15 años, 5 años, 3 años, que se puso en otro evento, y que tú digas, oye, pero espérame, pues no lo conocía. En este sentido, bueno, o sea, la parte que de todas formas, así como los elementos clave, uno de esos, te digo, es el cuestionamiento como tal, y si la misma mecánica y el tiempo lo permite, hacer como microbúsquedas puede realmente también funcionar, por lo menos cuando tenemos como una temática muy clara, ¿no? Obviamente está la temática como tal, el mensaje para el proyecto que estamos trabajando, el usuario que te comentaba, que no tenemos que despegarnos de a quién está o quién va a estar leyendo, viendo nuestro mensaje visual. Cada uno de los países, te digo, los contextos son bien diferentes, los contextos culturales son bien distintos y en la medida de lo posible, pues es como tratar de entenderlos también. Hay países, por ejemplo, que el humor no se les da, o sea, no se les da, ¿me explico? Uno quiere como latino de repente jugar un poquito como con hasta un doble sentido y no se entiende. Entonces, eso me pasó con uno que diseñé para Turquía, que el organizador me mandó un mensaje y me dice, oye, ¿cuál es la idea con este cartel? Ya se le expliqué y me dice, está perfecto. Simplemente como acá alguien me hizo un comentario y también tenía razón el comentario que me hizo, quise validar contigo para que no se preste a una mala interpretación, pues, ¿no? ¿Qué otro aspecto también como muy clave? La cuestión, por ejemplo, tipográfica, la cuestión sígnica, la cuestión simbólica, incluso la cuestión cromática. O sea, existen algunos países en que el uso de ciertos colores está restringido o está determinado o está, ¿cómo se llama?, condicionado a ciertas cuestiones y donde tú utilices un color, podría ser que ese color está vinculado en ese lugar con el terrorismo que vivieron ellos hace 3 décadas o con los autoritarismos y todo este asunto. Entonces sí está pues muy divertido en términos de lo que aprendes también, ¿no? Sí, cómo no, o sea, y complejo también a la vez, porque, Sí. pues, te tienes que adaptar también a la cultura, ¿no? A la cual está, pues, dirigiéndose tu cartel, tu mensaje, o sea, para no tocar, pues, puntos que puedan ser a lo mejor, pues, a lo mejor no algo que acepte, ¿no? Esa Ujú. cultura. Sí, Ujú. puede llegar a ser ofensivo incluso, Sí, exactamente. claro. Y entonces, en este sentido también, esto tiene que ver con el cómo decidir estilo, técnica, los recursos tipográficos, la ilustración, o si vas a en lugar de ilustración vas a usar foto, ¿cómo decidir ese estilo o esa técnica y los recursos? Claro, creo que es otra parte modular y de alguna manera está relacionada con lo que te comentaba hace rato, ¿no? Hay por ahí un diseñador o un artista, una persona, a final de cuentas, soy muy malo con los nombres, perdónenme la vida, de repente se me olvidan. Obviamente no es una cita, una frase mía, pero alguien decía por ahí, ¿no? Que mi estilo es no tener estilo. Entonces, de alguna manera te digo, trato de dejar que cada uno de los proyectos como que siga su curso natural, por lo menos basado un poquito en lo que estoy investigando, ¿no? Sí que tenga esa parte de sello, pero te digo, sé que cuando se alcanza esa parte de identificador visual y que ya un estilo está asignado con una persona, también se convierte en una moneda como de dos caras. Y en mi caso, te digo, quiero más bien como tratar de dejar como esa libertad en cada uno de los proyectos. Obviamente tampoco podemos negar la cruz de nuestra parroquia, como decimos, ¿no? Entonces de repente vas a ver que las composiciones tienen cierta similitud, que la tipografía tiendes a hacerla de cierta manera, elegirlo de ciertos estilos, y es como cuando de repente a lo mejor te dicen, oye, eres bien parecido a tu hermano, y tú, no, 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 o sea, hay cosas que son como muy obvias, ¿no? Y pues por más que tú digas, a lo mejor lo que tú digas ya queda secundario. Sí. Este, ¿Qué otra cosa te podría comentar en este sentido? Trato también en la medida de lo posible de que las imágenes las genere yo, o sea, yo mismo tratar de generar las imágenes, si son fotográficas
o en caso de que yo no las genere, sea algún vector, alguna imagen fotográfica, tal vez recurrir a algún stock de los obviamente permitidos, que a final de cuentas para eso están, ¿no? Pero, pero en dado caso de que sea esta segunda opción, pues obviamente cambiar las características y obviamente adecuarlas como tal. Digo, no voy a dejar los vectores nomás como se descargan y se utilizan y ya. Y en la cuestión de las imágenes seguramente va a ser lo mismo. Digo, tengo carteles en los que la mano que sale ahí es mía, o el trazado que hice de unas manos, a final de cuentas son a partir de unas fotografías que también son mías. Entonces, en este sentido, te digo, sí lo trato de hacer de esa manera. La cuestión tipográfica, utilizar algunas tipografías que eventualmente sean de catálogo, y también trato de utilizar mis propias tipografías. O sea, ya al estar inmiscuido un poquito con el diseño de fuentes tipográficas, pues creo que también es como una alternativa y un recurso que puedo utilizar. Y las fuentes que eventualmente utilizo de algunos otros diseñadores o fuentes de catálogo, pues también hacerlas como propias o personales para cada proyecto. Entonces meterme al lettering digital y adecuarles algunos rasgos, extensiones y demás para que no se queden de catálogo. Sí, claro. Y también es una ventaja el hecho de que tú también diseñas tipografía, entonces eso te permite también tener pues una mayor variedad, ¿no? Y trabajarlo de una manera más propia. Creo que sí, digo, quiero pensar que sí, o sea, quiero pensar que tengo un poquito esa ventaja, es decir, no me considero realmente un tipógrafo que nada más diseña tipografía, no, más bien te digo, en mi caso soy un diseñador gráfico que te digo, en ese transcurrir del tiempo me he metido en la parte de diseño textil, de diseño industrial inclusive, de diseño editorial después, y que de alguna manera el meterme a ese diseño editorial es lo que me llevó al diseño de la tipografía, ¿no? Y para entender mejor el cómo podía implementarlas, entonces me meto a la parte de la tipografía y luego me meto a la tipografía y luego resulta que, pues para entender también mejor la tipografía, pues también me meto a caligrafía. Y entonces empiezo con caligrafía. Entonces ha sido como un recorrido de un paso para adelante, dos para atrás y una cuestión de ese tipo, ¿no? Y, y en este momento, por ejemplo, ahorita que recordé el tema, no he implementado, en mi caso, todavía en mis carteles, por ejemplo, recursos de inteligencia artificial. O sea, no los he implementado, no significa que no he empezado a experimentar un poquito con eso, simplemente ahorita en las propuestas que he hecho, en los diseños que tengo, todavía no tengo uno que haya generado ciertas cosas, tanto a nivel tipográfico de imagen, con inteligencia artificial. Ok, que ese es otro tema también, ¿no? O sea, la Es parte otro universo, sí. de la inteligencia artificial, que pues hay diferentes posturas, ¿no? Al respecto, pero pues que de alguna manera quizá en algún momento pues haya ciertos recursos que se obtengan de esta tecnología, ¿no? Y de hecho es la idea. Digo, yo realmente la inteligencia artificial lo sigo viendo como otra herramienta. Creo que la parte negativa en todo caso sería dejarle o asignarle toda la tarea y todo el resultado a una inteligencia artificial, que ya más o menos estamos en el entendido de cómo funciona y que realmente lo que hace es que junta información de varios lados y te ofrece una propuesta nueva, ¿no? Creo que en ese sentido no es mi caso, te digo, si acaso lo utilizaría más bien como generador de alternativas que complementen a lo que eventualmente empecé yo como idea base, ¿no? Creo que va más bien por ese lado. Sí. Oye, y bueno, ¿cómo es tu proceso de bocetaje? ¿Prefieres bocetar de manera análoga o de manera digital? Mira, ya no estoy muy chavito, ya no estoy tan chiquitillo, realmente soy de la vieja escuela, digo, acabo de cumplir, creo, si mal no recuerdo, creo que 30 años que salí de la carrera, una cosa así, ya ni me acuerdo. Eh, La verdad es que yo disfruto, o sea, disfruto la parte análoga. En su momento me compré una tableta digital, no me llenó, o sea, realmente no me llenó, yo prefería realmente agarrar el lápiz, agarrar la pluma, agarrar la goma, el papel, de repente me vas a ver con los dedos y todos llenos de tinta y demás, porque a final de cuentas te digo, sí disfruto mucho los procesos análogos. Eh, Tampoco es como que, o sea, he hecho mucho trabajo directamente en digital. Y no es como que sea un tema que me flagele, o sea, no es como que, ¿sabes qué? Ya me siento mal toda la semana porque me fui a hacer algo directamente en digital, o sea, tampoco, ¿no? En algún momento uno de los trabajos que tuve, ya hace bastantes años también,
me llevó a que yo tenía que estar generando prácticamente entre 20 y 40 diseños por día. Entonces, eso obviamente también despierta otra parte porque la vas entrenando, que es una agilidad mental en la que realmente es la mano la que tiene que ir como acorde a esa idea, ¿no? Porque van surgiendo, pero como maquinitas, ¿no? Las ideas. Digo, en mi caso no me cierro ni a una ni a otra, yo realmente, si es por preferencia y lo que más hago es la parte análoga. Digo, disfruto mucho realmente escuchar cómo suena, hasta cómo suena el gis o el pastel o el carboncillo sobre el papel. Más allá de una pluma digital, entiendo perfecto también softwares como un iPad, por ejemplo, con un Sketch Pro que realmente te ayuda muchísimo y te permite corregir súper rápido y todo este asunto, ¿no? Digo, son cuestiones tecnológicas que quien decide implementarlas, para eso están. O sea, tan sencillo como eso. Exacto. Y bueno, ya estás mencionando algunas herramientas, ¿verdad? Que tú utilizas, pero desde tu perspectiva, ¿cuáles serían las herramientas que se deben tener para poder diseñar un cartel? Mm, creo que si desde el inicio tienes como más o menos en claro qué estilo le vas a dar, es obviamente mucho más fácil preparar las herramientas adecuadas, ¿no? Por ejemplo, uno de los carteles que diseñé para Bar de Job o Bar de Job en Eslovaquia, yo desde el principio sabía que lo quería hacer caligráfico. Entonces, si lo quiero caligráfico, entonces obviamente agarro un tipo de papel, un tipo de tinta, un tipo de plumilla basado en el estilo de letra que voy a utilizar y me rodeo obviamente de un contexto netamente caligráfico. Si, por ejemplo, yo me voy a ir por una cuestión muy artística de técnicas tradicionales, pues seguramente voy a agarrar acrílicos, pasteles, carboncillos, experimentar a lo mejor hasta con agua fuertes, aguatintas, una cosa así, rollos de grabado y todo este asunto, ¿no? Si por el contrario ya sé que quiero hacer algo netamente digital, desde el principio, igual y me agarro un iPad, igual y me agarro un software ya de diseño o de edición de imágenes como tal y pues le damos por ese lado. En algunas ocasiones o muchas ocasiones trabajamos de manera híbrida, es decir, una cuestión que acabamos haciendo, más bien comenzamos haciéndola en análogo, acabamos digitalizándolo y luego llevándolo al contexto de un vector, por ejemplo, y de ahí le damos para adelante. Sí, ya dependiendo de ese estilo, ¿no? Del que hablábamos también. Sí, porque si no, creo que si no lo acotamos un poco, es como una tesis, ¿no? O sea, agarras un tema y si no la acotas te desbordas y acabas infoxicado y luego no sabes ni para dónde y acabas con cúmulos de libros por todos lados y luego el problema es darle forma. Entonces, creo que en ese sentido sí es como muy conveniente tomar una base. Ya si en el transcurso de ese proceso sufre modificaciones, pues se hacen, se harán. Claro, ya ahí ya se va viendo en el proceso. Oye, y bueno, tienes, como decíamos, ¿no? Experiencia en diferentes áreas, pero ¿cómo inició tu interés por el diseño de cartel? En mi caso fue un poco fortuito, es decir, ya como diseñador gráfico había tenido oportunidad de diseñar carteles, es decir, muy informativos para clientes, completamente propagandísticos para diferentes campañas, perdón, publicitarios, para diferentes campañas y demás. Te digo, mi trabajo realmente en la parte de póster, de lo que estoy haciendo del 2017 para acá, está encaminado hacia la parte social y viene mucho de la mano de, de una invitación por parte de uno de los diseñadores que fue quien inició el grupo de la WGD, que es el Worldwide Graphic Designers. Las ventajas de las redes sociales también, en este caso de Facebookito, ¿no? Entonces se da la invitación y me permite empezar a colaborar con diseñadores de otros países, que esta fue como la parte que yo encontré bastante interesante porque de entrada más allá de un choque de idioma, viene también un choque cultural, o sea, lo que somos y lo que vivimos acá contra lo que son y lo que viven allá. Y como te decía, muchas veces la manera en cómo nos expresamos aquí no es percibida de la misma forma allá. Entonces, me tocó trabajar los 3 primeros proyectos de póster social con diseñadoras iraníes, que hay mucha cultura del diseño de póster por allá, hay que decirlo también, o sea, las mismas universidades lo fomentan bastante, ¿no? Eh, es una, es
pues al final de cuentas son comunidades diferentes. Digo, ya en algún momento estuve muy metido con comunidades de diseñadores de identidad, luego en otro momento con tipografía, luego en otro momento con caligrafía, y luego me metí con los de póster, entonces son como mundos aparte, ¿no? Todos de alguna manera interrelacionados, pero vas entendiendo inclusive cómo son, o sea, cómo somos muy diferentes, aun cuando la mayoría somos diseñadores gráficos o diseñadores y artistas, como comunidades sí hay mucha diferencia entre unas y otras. Sí, ahí ya también, bueno, esas mismas comunidades pues establecen quizás ciertos procesos o ciertas maneras de expresar un mensaje o también ciertos temas, ¿no? Por Sí, esta sí, manera sí, sí. cultural. Ujú, exacto. Sí, ves también mucho o empiezas a detectar un poquito cuáles son como los gremios un poquito más egoístas y cuáles son como los gremios que no tienen mayor reparo en ayudarte, en compartir, en darte un jalón para arriba, en compartirte ciertas técnicas que a lo mejor tú no conocías, ciertos procesos. Hay otros en los que sí se guardan un poquito más como ese recelo, ¿no? En tipografía, por ejemplo, yo sí me encontré con más un poquito esa forma de ese, ¿sabes qué? Pues sí te digo tantito, pero mejor métete a un curso que yo doy en bla, bla, bla. ¿Sí me explico? Ok, Sí. también está válido, está bueno. En todos lados hay gente súper valiosa y que de repente, por muy realmente súper rockstars que sean, no tienen ningún problema y comparten contigo, ¿no? Creo que en este sentido también mucho de este asunto del póster social, porque realmente yo lo hago como aportación. Y luego también como esa parte de responsabilidad que creo y siento que tenemos los diseñadores de regresarle algo a esta sociedad que no te lo ha pedido como trabajo, pero que ahí está esa necesidad como tal. Entonces, las exhibiciones que de repente recibo invitación para participar, a final de cuentas, parten de esas diferentes necesidades, ¿no? Creo que en este sentido sí nos hace falta más como diseñadores, tener diseñadores más sensibles en ese sentido y que entendamos que, ok, por supuesto que todos requerimos de proyectos, de trabajos, de un ingreso económico, pero hay cosas que no son de dinero. O sea, hay muchas cosas que no son de dinero ni por dinero y sobre todo cuando ves que hay mucha necesidad social que requiere de esa voz que comentaba hace rato, ¿no? Que esa voz a lo mejor ellos no pueden decirla, no pueden hablarla por represiones y todo este asunto, y que al final de cuentas por medio de una herramienta como es el póster se puede hablar en diferentes medios, en diferentes lugares, países y contextos, ¿no? Una parte que me tocó, por ejemplo, vivir con diseñadores es cuando los mismos diseñadores hacemos comentarios que yo realmente lo siento bastante, um, ¿cómo les digo?, acotados en su alcance, ¿no? De ver las cosas, ¿no? Y cuando de repente pasó, por ejemplo, el incidente entre Rusia y Ucrania, y que de repente tú dices, ok, yo tomo partido, ok, tengo muchos contactos de diseñadores ucranianos y tengo muchos contactos también de Rusia. Los rusos en ese momento, diseñadores obviamente, realmente estaban muy apenados por lo que estaba pasando, por lo que su país como tal decide hacerle al otro país. Y entonces algunos diseñadores decían, sí, 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 ustedes creen que con un cartelito pedorro, porque así me lo decían, que con un cartelito pedorro se va a acabar la guerra. Yo creo que ese es el tipo de comentarios de diseñadores que no hemos entendido esa parte de responsabilidad social. ¿Me explico? Ya cuando en mi caso, por ejemplo, yo tenía información de primera mano porque te digo, a mí eran los de Ucrania los que me estaban diciendo cómo estaban las cosas y tengo inclusive algunas conversaciones. No estoy hablando de política ni de políticos y no estoy defendiendo ni gobiernos de un lado ni de otro porque no es ni siquiera mi función ni mi intención. Yo hablo de la gente. Entonces, cuando de repente yo estaba en algún chat con algunos de estos diseñadores diciéndole, oye, ¿cómo estás? Y diciéndome, aguántame. Luego te contesto porque empezaban a bombardear aquí a 5 cuadras. ¿Me explico? Y que estamos metidos acá y estamos acá y todo este rollo. Y sabes qué, muchísimas gracias porque ese mensaje de alguien que está del otro lado del mundo, acá anímicamente nos ayuda en esto y esto y esto y esto. Y lo vemos de este lado. Y tengo imágenes, por ejemplo, de algunas de esas exhibiciones, cómo estaban dentro de búnkers y cómo se las arreglaron para imprimir los carteles que varios hicimos y para ponerlos como mensaje positivo, por lo menos de un aliento, el mínimo que tú quieras,
para esa gente que estaba viviendo en un búnker, ¿no? Creo que te digo que cuando de repente encontramos a esos diseñadores, y yo espero que ya sean millonarios, de que no han dado tiempo a una causa social porque han estado muy ocupados ganando mucho dinero, ¿no? Entonces, yo espero que sean millonarios ya. Y creo que, bueno, por lo menos yo lo veo así. O sea, es la parte que yo la veo como que creo que es lo mínimo que puedo hacer por diferentes causas en diferentes lugares. Sí, o sea, el entender el poder que tiene nuestra profesión, ¿no? Para estas causas sociales y que, pues como bien lo dices, en ese momento pudo haber sido también pues como una motivación dentro de todo lo negativo que estaban viviendo, ¿no? Y pues a ayudarles anímicamente en esos momentos de su vida, pues es muy importante, Que es lo menos, como te lo decía, menos, claro. que podemos hacer. Porque hay también quien me dijo, ¿por qué no agarras un avión y vas a ayudarles? Bueno, ya para qué nos metemos en cositas, ¿no? Pues sí, ya es que son muchos puntos de vista, ¿verdad? O sea, cada cabeza es un mundo y a veces uno no se imagina lo que otra persona está pensando y dices, wow. Claro. Sí, digo, está bien, digo, a final de Sí. cuentas la diversidad es lo que enriquece esto, pero de alguna manera te digo, sí, para mí, por lo menos para mí, sí es como lo que me hace sentir, ver y pensar que sí hace falta como esa sensibilidad. De hecho, y tampoco es que lo diga yo, o sea, creo que todo el mundo lo conocemos, o sea, cuántos grupos de diseño existen que automáticamente, y como dicen ahora, o sea, son súper tóxicos. Tú dices, oye, o sea, espérame, ¿cómo es posible que nos estemos desgreñando entre nosotros cuando primero no hay necesidad? Segundo, se trata de aportar, o sea, aportar. Y tercero, todo eso no le hace ningún beneficio al gremio. O sea, ya cuando afuera el mismo cliente como tal dice, mira, los diseñadorcitos entre ellos no se ponen de acuerdo, y mira cómo bla, 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 y mira, o sea, a mí me da como, pues no sé si decepción, tristeza, una combinación de todo, pero tú dices, bueno, creo que hay, mejor le ponemos más tiempo, más ganas y más empeño en donde sí se perciba. Claro, exactamente. Como aquí, pues bueno, en Hola Todo es Diseño tratamos de hacer eso, ¿no? Eso. Y pues definitivamente pues es amor al arte y amor a la profesión, ¿no? Pero que pues se trata de aportar, ¿no? Algo positivo de alguna manera también pues a nuestro mundo, ¿no? Yo creo que, y lo veo también así, es un poquito como la parte de los médicos, ¿no? Una cosa es lo que te dedicas y donde realmente sí debes de hacer un trabajo, obviamente, que sea acorde y que recibas y percibas un pago acorde a lo que haces, pero también está la parte, como te digo, de ese pro bono. O sea, ¿sabes qué? Ok, tengo esa responsabilidad, ¿por qué? Porque estamos metidos en áreas de humanidades, o sea, entonces, pues digo, fuéramos así como financieros, tú dices, bueno, esta sería como entendible, no disculpable, pero entendible. Oye, en lo que hacemos, eh, no lo entiendo y no lo veo de esa forma, no lo puedo entender. Exacto. Sí, es un punto de vista muy, pues muy positivo y qué bueno que lo haces, ¿verdad? Y ahorita que mencionas precisamente de esto de, pues las exposiciones en otros países, ¿cómo es que se dan, pues estas invitaciones o participaciones en, pues a nivel nacional e internacional? Sí, es un poquito, ah, digo, obviamente todo tiene un inicio, entonces la forma en cómo te vas insertando en ciertas comunidades, digo, en mi caso comienza con esta invitación de la WGD, y de ahí con las primeras 3 exposiciones que realmente ellos mismos las generaron, las organizaron, y empiezas como un poquito a irte metiendo en el gremio como tal. Es decir, digo, hay una comunidad de diseñadores internacionales, hay algunos que participan de manera muy, muy activa y otros que participan de manera muy esporádica. Creo que en todo sentido tiene que ver mucho también con lo que hacemos del diario, porque obviamente pues sí, también tenemos que hacer nuestros trabajos. Em, Digo, qué bueno que estuviera dedicado nada más a eso y de eso viviera, pero pues la realidad es que no, o sea, tampoco, ¿no? Entonces, en este sentido, se va dando un poquito de esa forma. Entonces, fueron los 3 de inicio, con esos 3 diseñadores, porque fueron en colaboración, que era parte del requisito de los proyectos. O sea, tú no podías llegar y diseñar tú solo, tenías que ser de la mano con otro diseñador. Entonces, busca diseñadores
encuentra diseñadores que creas que son afines con tu perfil, con tu proyecto, y obviamente, bueno, pues manda invitación y todo este asunto, ¿no? Y ya a partir de eso se va dando un poquito como hilado, ¿no? O sea, es un poquito, va caminando, va fluyendo. Otros organizadores empiezan a ver tu trabajo, entonces te empiezan a mandar también invitaciones para que participes y colabores en otros temas, ¿no? Y como te digo, realmente no me da la vida como para participar en muchos, entre universidades, clientes, familia y los que ya participo. El año pasado terminé con 36 participaciones, creo, internacionales, Wow. pero yo sé que hay gente que trae 100, 120, ¿me explico? Me quiero imaginar que ellos sí se dedican a esto, no sé, no sé, yo no puedo. Em, de que empecé, o sea, de ese inicio que te comento, 2017 más o menos, a la fecha, debo de andar sobre 110 participaciones, más o menos, en unos 25 países más o menos. Algunas exhibiciones mucho más mediáticas, otras menos mediáticas, muchas generan catálogos, los catálogos son súper interesantes porque inclusive yo actualmente no doy la materia de cartel ni de póster, pues, pero creo, y de hecho les he pasado la información a los maestros que dan estas carreras, porque les digo, descárguense los catálogos y, o sea, se convierte en material de clase súper valioso, creo yo. O sea, y un solo catálogo te da para analizarlo el cuatrimestre o el semestre entero. Hay propuestas que visualmente y semióticamente hablando son impresionantes. Hay mucho también como que muy de relleno, o sea, hay muchos diseñadores que prácticamente mandan un cartel, le ponen un círculo rojo en medio que parece la bandera de Japón y esa es la participación, ¿no? Entonces se convierte también como en un abstracto, ¿no? Y pues más o menos va por ese lado, entonces es la forma en cómo ha ido el trabajo, o sea, mi trabajo en diseño de póster, caminando un poquito y brincando en diferentes países. Es lo que te iba a comentar también hace un ratito en cuanto a esos carteles, pues han de tener un fundamento semiótico muy interesante, ¿no? O sea, un discurso ahí también retórico y demás, que puede ser material muy importante para las clases. Sí, sí, yo lo veo así. Incluso te digo, he pasado algunos enlaces, he mandado algunos catálogos de esos eventos a algunos maestros. Y, y te digo, no nada más la clase de cartel, o como se llama en las universidades, luego le cambian los nombres, ¿no? La clase de semiótica o semiología, que de repente también tú y yo somos uno mismo y todo este asunto, ¿no? O inclusive la cuestión de comunicación en el diseño, o sea, a final de cuentas, te digo, hay mucho material ahí que no es que analices todas las propuestas, te digo, puedes agarrar así como que sabes que vamos a analizar 10 aleatorio o seleccionado, y te digo que es material, creo yo, muy, muy valioso, porque hay propuestas increíbles, o sea, increíbles, que tú dices, oh, ¿cómo no se me ocurrió algo así? Y muchas son una simpleza, ¿me explico? O sea, llegar a una tal síntesis de todo el contexto y todas las imágenes que acaban haciendo, o sea, no requieren los 300 filtros de Photoshop, porque no es el caso. O sea, es una idea súper, súper comprimida, súper trabajada, que acaba quedando en un mensaje prácticamente inequívoco y súper limpio. Buenísimo. Este material, te digo, creo que realmente el objetivo es ese. O sea, diseñamos pósters con un sentido social, con una idea de comunicar un mensaje, y a final de cuentas todo este asunto tiene que ver con que ese mensaje se ha visto. O sea, imagínate que ese mensaje que a lo mejor le metimos 1 hora, 5 horas, 10 horas, según cada uno de nosotros, los diseñadores, imagínate que de repente llega y el organizador los guarda. Dices, no, o sea, ponlo aquí, públicalo ya, que se vea, que se lea, que se analice, que llegue a quien debe de llegar, como si es esa parte como de ayuda o de colaboración social o anímica, pero no lo dejes ahí. Que esto también viene un poquito con otro tema, y también habría que mencionarlo. También hay que decirlo que hay algunas convocatorias que son bastante mañositas, que ya prácticamente rayan un poquito como en la parte de fraude, ¿no? Porque tú dices, a ver, haces una convocatoria, recibes colaboraciones de diferentes diseñadores, y resulta que el objetivo detrás de esas colaboraciones y esos diseños estaba en función de una venta, para que tú obtengas un ingreso.
Entonces, espérame. Digo, si desde el principio está especificado, yo decido si juego, si no juego. Pero si son colaboraciones obviamente no pagadas, si son pro bono, son todo este asunto de aportación y ya de repente tú ya empiezas a generar ese lucro como tal, pues también hay que como mantener cierta distancia, ¿no? Exacto. Oye, y de estos, pues, exposiciones, trabajos que has realizado, ¿podrías contarnos de algunos de los proyectos, tu experiencia en algunos de tus carteles? Claro, bueno, se me van a ir seguramente algunos, Sí. pero creo que de los que puedo mencionar como más representativos por algunas razones, am, pues hasta, ¿cómo se llama? Mm, que te dejan un poquito más a ti. Y una cosa es lo que nos deja a nosotros como un feedback y otra cosa es el impacto que realmente genera ese mensaje, ¿no? Es decir, cuánto realmente llegó de ese mensaje. Por ejemplo, en este caso recuerdo perfecto uno de mis pósters que diseñé en el 2019, que yo le puse prohibido prohibir, que tampoco es como que sea idea nueva, ¿me explico? O sea, el prohibido prohibir lo dice hasta René Casados. Y recuerdo perfecto en XETU que prohibido prohibir y todo ese asunto, ¿no? Pero como esa participación la hice para el año de la tolerancia en Dubái, entonces dije, vamos por tolerancia y es lo que te digo, empiezas un poquito como a masticar la idea, moldear la idea como tal, ver cómo la vinculas, con qué sentido y todo este asunto, y acabé haciendo esta gráfica para este cartel. Hice tres, eh, pero así como mencionables, este primero, que inclusive el mismo Stefan Sagmeister lo comentó en su página de Instagram, hizo los comentarios de todo este asunto, y la segunda idea de de esa misma publicación que le llamé Colores de la Tolerancia. No estaba todavía como todo el asunto de las banderitas y todo este asunto del apoyo necesariamente LGTB, sino simplemente era el color como diversidad, que ya después se tomó con la misma idea como tal. Y en este caso, por ejemplo, jugué mucho con el op art, ¿no? O sea, ilusiones ópticas generadas a partir obviamente de un contexto y un concepto y de una repetición de un módulo. Entonces, esos van por delante esos dos. Uno más también muy importante ha sido el de Women for Freedom o Women in Freedom como tal, que ese póster yo lo diseñé originalmente para las mujeres en el cartel, como gremio, básicamente como gremio. O sea, toda la aportación que hace la mujer en el mundo del diseño del cartel. Y después hice una modificación, una adecuación a la temática para las mujeres de Irán cuando se dio todo este asunto del asesinato de la chica, porque mostraba un poquito del cabello y toda la corriente de protesta que desató eso, ¿no? Y se convirtió realmente en un ícono, se replicó en varios países, se eligió ese póster como portada de la revista Droids y Libertades, y Libertés, no sé cómo se pronuncie, ahora sí que perdón por mi francés, este, y se eligió ese póster como portada de la revista y fue de la edición de hace un año, precisamente, enero 2023, y fue el número especial 200, ¿no? Creo que son tres de los más representativos. Eh, Otros dos que han sido netamente caligráficos, uno fue para China, que se llamaba para InDesign, y otro el que te comento para Barbe Hub, que se fue completamente caligráficos. Y obviamente ahí parte de lo que rescato mucho es la incorporación de las técnicas, como te digo, precisamente manuales, completamente manuales en aspectos, en este caso de la comunicación vía póster, ¿no? Y otro que también le fue bastante bien fue el de Susha para Azerbaiyán, que es la puerta de la cultura en todo lo que es esta región de Europa. Y otro que también tuvo bastantes réplicas en diferentes eventos, que es el de No hay más tiempo, hay que salvar la naturaleza, que realmente la idea es bastante sencilla. Es un reloj de arena sobre un fondo azul en el que prácticamente el glaciar ya se fue, ya está en la parte de abajo y el osito por ahí en la parte superior, ya como dando los últimos respiros, ¿no? Creo que son un poquito como los de los representativos. Y bueno, ¿cuáles han sido tus mayores retos y satisfacciones al diseñar carteles? Mira, cada póster trae un problema per se, ¿no? Es decir, obviamente es una cuestión que te exige, sobre todo, cuánto quieres dejar
¿cuánto quieres aportar como mensaje? Te digo, por supuesto que yo me podría irme por la fácil y decir, ok, ya recibí la invitación, digamos, ya la conseguí, entonces ya tengo el lugar como tal. Otras son bienales y concursos y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos, ya tengo el lugar y diseñar prácticamente cualquier cosa, que a lo mejor tú digas tenga poco sentido más bien, ya sé que a final de cuentas lo van a publicar. Te digo, eso también es otra de las cosas que realmente no me enamoran del todo de cómo se dan algunas exhibiciones, porque si bien hay genialidades en el diseño que he visto, te digo, también hay mucho como de relleno, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que en primera instancia esa parte del reto sí tiene que ver con esa esa no idea de conformarme con la primer opción que tengo, sino de irlo trabajando un poquito. Obviamente tampoco me puedo pasar 3 meses diseñando un cartel, porque no. Entonces, en ese sentido también es cuando dices, ok, no hay obras terminadas, hay obras abandonadas, entonces llega la fecha y pues también hay que darle un cierre y va, y va. Y más de uno me ha tocado en el que tú dices, oye, ya cuando lo mandé, tú dices, es que esto iba mejor con esto. Ni modo, pues ahora guárdatelo para la que sigue, ¿no? Sí, es cierto. Es que luego pasa que no, nunca queremos, pues, darle fin, ¿no? No queda uno satisfecho. Somos como nuestros mayores críticos. Sí, 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 sí. Hay que decirlo y hay que aceptarlo también. Hay que aceptarlo. Exacto. ¿Y tus más grandes satisfacciones, Rafael? Mira, a nivel satisfacciones, yo creo que tendría que también hablar del evento que tuve oportunidad de organizar, que en este caso precisamente ese catálogo que te envié es el resultado de esa recopilación de trabajos de más de 90 diseñadores de más de 25 países, si mal no recuerdo. Entonces, en ese sentido, creo que fue también un gran reto el que tomé en el 2022, cuando prácticamente organicé este evento, en colaboración también de la universidad y de mi facultad de la Universidad de León, ¿no? Que fueron los que en ese momento también me apoyaron para poder tener, obviamente, un lugar y hacer la exposición. Este, no era como el primer reto de ese tipo, porque ya en el 2021 había hecho otro reto, que era el de mis 50 años, ¿no? Cuando cumplí 50 años de vida, que ahí junté más bien tipógrafos. Entonces, hice una invitación a tipógrafos para crear prácticamente una fuente tipográfica colaborativa. Entonces, yo le mandé un mensaje, una invitación a diferentes tipógrafos también de un montón de países y les digo, oye, fíjate que voy a cumplir años, entonces, ¿qué te parece si me regalas una letrita, no? Algunos lo recibieron súper bien. Ya podrás ver ahí en las últimas páginas. Ese no recuerdo si te lo mandé, si no te lo voy a mandar. Pero en las últimas páginas viene lo que yo le llamo el muro de la buena vibra, porque fue así como que el mensaje que yo recibí por parte de un montón de tipógrafos que decían, oye, qué chido, oye, qué buena onda, por supuesto que le entro, qué padre, cuéntame, sí, bla, 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 todo este asunto, ¿no? Entonces, y realmente se juntó un grupo bastante interesante, sumamente ecléctico, es una tipografía. Por supuesto que como yo no puse condicionantes de estilo, pues yo le decía, te asigno o te toca la letra Z, tú diseñala. Oye, pero ¿con qué estilo? Estilo libre. Aquí está la caja tipográfica y es tuya, ¿no? Entonces te digo, eso de alguna manera también me sirvió un poquito de experiencia para organizar el de pósters, en este caso, y creo que es una de las grandes satisfacciones, en ese caso no como participante, sino como organizador, que obviamente es como un poquito los dos roles. No fue concurso, fue un evento por invitación directa, y ahorita para este año ya viene la segunda edición de ese evento. O sea, el año pasado, por diferentes razones, no lo alcancé a organizar por completo. La idea es que ahora tengamos presencia en 2 universidades. Esto no se lo digas a nadie. Exacto, aquí. Sí. No, digo, se trata de eso. La idea es que sí, o sea, hay 5 categorías, van a haber 5 categorías ahora. 2 van enfocadas a la parte de las universidades precisamente, pero esa quinta va a ser una convocatoria abierta. Entonces, ahí sí, todos los involucrados, todos los interesados en esta cuestión del póster, el diseño del póster que quieran participar, ya liberaremos las bases y pues venga, ¿no? O sea,
La idea también te digo es, como tú bien lo dices hace unos momentos, que el trabajo de muchos diseñadores no quede en el anonimato, ¿no? Hay muchísima gente con mucho talento que creo que lo que necesitamos son ventanas, ventanas para esos proyectos, ventanas para esa gente. Eh, Acá de repente con algunos alumnos, algunos se pasan de carrillitas y sí me dicen, profe, usted ya va de salida, pero uno, y yo, ándale pues, ok, reprobado, órale. Este, pero al final de cuentas digo, dentro de la carrilla como tal es cierto, o sea, realmente uno ya va un poco más en ese caminito, ya vamos más llegando a la meta, otros están empezando y creo que hay muchísimo talento, o sea, sí hay mucho que debería de subirle esa vara de la calidad, pero hay mucho que ya la tiene. Hay muchísimo diseñador que ya tiene esa calidad suficiente para estar en prácticamente cualquier liga y creo que en ese sentido, por lo menos en esta parte, en este caso del póster, va a ser también como mi aportación, ¿no? Sí, eso está, pues es muy importante esta difusión y este apoyo. Incluso luego a lo mejor hasta podemos hacer un catálogo así como que audiovisual, no aquí de video y lo ponemos aquí en Hablando de Diseño para que más se difunda. Estaría súper bueno, súper bueno. Estaría Sí, muy, te digo que creo que se trata de eso. O eso. sea, te digo, si vamos consiguiendo que realmente el gremio cada vez sea un poco más positivo, porque también es cierto como muchas cositas ahí, mucha negatividad, y también mucha cerrazón. De repente los diseñadores navegamos con bandera de somos los creativos y los más open mind y no sé qué tanto asunto y no es cierto. De repente somos bien cuadradotes y bien cerrados, ¿no? Sí es Pues cierto. creo que un poquito dentro de esas paredes, y no se trata del rollo del pensar fuera, dentro, fuera de la caja, ese es otro concepto, ¿no? Es otra historia, pero sí creo que hace falta mucha buena vida al gremio, o sea, me refiero al gremio del diseño. Sí, entre el mismo gremio, ¿verdad? También Sí, apoyarse. Sí, sí. porque a veces sí hay mucha crítica y está bien, pero mientras sea constructiva, ¿no? Porque eso es lo que realmente va a enriquecer. No, y la crítica debe de estar, o sea, debe de prevalecer. Ahora, realmente a nosotros lo que nos toca es un poco, o sea, yo no puedo controlar el comentario crítico que me haga la otra persona, porque a lo mejor me lo hacen muy mala leche, pero yo lo puedo traducir, porque a lo mejor esa mala leche también lleva cierta verdad. El asunto es que obviamente no nos gusta ser señalados, ¿no? O sea, pues también hay que como que bajarle un poquito ahí a ese de repente superego que nos cargamos y decir, oye, está bien, obviamente me hirió y no sé qué tanto su comentario, pero tenía razón. O sea, a mí me ha llegado a pasar con muchos clientes. O sea, de repente tú llegas así como diseñador y mira, esto es el resultado del bla, bla, bla. Y resulta que el cliente, con toda humildad, o sea, ni siquiera en mala fe, ¿no? En mala onda, y te dice, oye, ¿y no pensaste mejor en esto? Y tú dices, qué bruto, qué bárbaro, o sea, tiene toda la razón. Y yo me aventé no sé cuánto tiempo poniéndole, quitándole, bla, 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 y tiene toda la razón. Que muchas veces detalles de ese tipo tienen que ver, también hay que decirlo, con a lo mejor un tema en esa investigación que no se hizo. Y que el cliente, como está metido en su tema y en su producto, proceso y demás, obviamente lo trae a flor de piel, entonces te lo pone así como, ya, sencillito, ¿no? ¿Cierto? Sí, de todo se aprende, De definitivamente, todo. ¿verdad? Y bueno, en Sí. este tema me gustaría preguntarte qué consejos puedes dar para quienes se dedican o se quieren dedicar a esta área del cartel. No lo vería como consejos, porque realmente no sé si yo deba dar consejos como tal. Yo realmente lo que puedo hacer es comentar a partir de mi experiencia como tal, lo que eventualmente me ha funcionado y también en ese reconocimiento que te comentaba, lo que yo sé y he visto que me ha faltado. Es decir, lo que yo puedo mandar por adelantado en este sentido es de entrada entender que una licenciatura como tal, sobre todo para los chavos que tenemos mucho contacto con universidades y todo este asunto, entender que una licenciatura lo que nos da es un conocimiento universal básico, este,
pero no es suficiente. O sea, de repente los cuatrimestres o los semestres no son suficientes porque hay muchas materias que nada más se ven una sola vez en toda la carrera. Hay algo otras que sí tienen hilación y si esa hilación realmente tiene una buena continuidad y nosotros como maestros no permitimos como que exista tanto esa carencia en esta hilación, creo que de lo que sí puedo recomendar es atorarle mucho más a las cuestiones semióticas, mucho más a las cuestiones, obviamente, de investigación vinculadas con una metodología, no entender ni ver la metodología como un elemento castroso, porque no lo es. Es como en editorial el uso de las estructuras, retículas y todo este asunto, ¿no? O sea, no están ahí para limitarte, sino para ayudarte. Y para ayudarte ¿cómo se llama? A poner orden, eh, si lo que menos quiero es ser una composición caótica. Entonces te digo semiótica, retórica, historia, de repente. Y no porque seamos expertos, no somos historiadores, pero creo que empezar a profundizar en prácticamente todas las áreas base de las carreras en universidad. Entender que para que yo pueda llamar esto diseño, pues tiene que tener un fundamento. De otra manera es una ocurrencia visual, es una composición que se me ocurrió, mira qué bonito compones. Si el nivel para el que yo estoy diseñando lo acepta y lo entiende, está perfecto. Estoy diseñando para ellos, para ese nivel. Pero creo que toda la idea que tenemos en esto es ir construyendo cada vez para arriba, para arriba, para arriba. Digo, si la idea fuera quedarnos donde estamos y luego de donde estamos todavía bajar más, es lo que no aporta al gremio y lo que nos condiciona bastante allá afuera. Digo, yo suelo platicar mucho con los chamacos y les digo, mucho de la percepción que tenemos allá con el resto de los clientes y otras profesiones, no es porque ellos nos las hayan puesto. O sea, es porque ni modo, nos lo ganamos. Nos lo ganamos por todo lo que dejamos de hacer. Y luego la bronca es empezar a construir hacia arriba y decir, es que no soy como los otros. Yo he tenido clientes con experiencias negativas con 5 diseñadores anteriores. Y de repente me hablan y me dicen, oye, ya estoy hasta el gorro. Ya trabajé con freelanceros, ya trabajé con agencias, ya trabajé con esto. Esto que te quiero encargar, si decides aceptarlo, yo ya pagué 40,000 pesos, 50,000 pesos y me han entregado esto y literal me lo muestran y tú dices, o sea, ¿cómo digo que no es cierto? Entonces hace falta también creo que mucho profesionalismo de nuestra parte. Y pues hay que ver, digo, las nuevas generaciones. El asunto es que estamos como en unas generaciones críticas. Críticas en términos de que, a ver, o nos ponemos las pilas o esto, en lugar de poquito para arriba, quién sabe. Sí, tenemos que ser responsables, ¿no? De nuestra propia profesión, pues como profesionales que somos, ¿no? Hay que ser responsables de todo esto y de cómo también, pues vamos dejando esa huella que sea positiva. Sí, mira, hace rato yo comentaba el tema del humor. Yo creo que una cosa es el humor como tal y el que nos dé risa a nuestra propia realidad y todo este asunto. Y otra cosa es cuando de repente nosotros mismos empezamos hasta a generar memes, a compartir memes y que lo único que hacen es burlarse realmente de nuestra profesión. O Sí. sea, a mí eso me parece sumamente triste y, o sea, hasta decrépito el asunto, ¿no? O sea, como te digo, haz bromas si tú quieres de tu profesión en un círculo cerrado que no trasciende más allá y sobre todo que no llega a quien se supone que te va a estar contratando. Si esa es la manera en cómo ves tu profesión y esa es la manera en cómo respetas tu profesión, pues yo qué puedo esperar. ¿Sabes qué? Decido pagarte 5 pesos, decido contratar a cualquiera porque hacen lo mismo todos y a final de cuentas se tiran unos entre otros y que si el empleo con una cadena de hamburguesas o que si no sé qué tanto rollo, o sea, pégame. Yo creo que esa parte, te digo, en círculos cerrados no pasa nada. Ya en redes abiertas, yo creo que sí pasa mucho y es mucho de lo que hacemos. Bueno, yo no. Ah, no, es cierto, no, ni yo. Pero definitivo, se genera una imagen
¿no? Una imagen en la sociedad que pues ya se lograba, ¿no? Se lograba y dice, ah, ok, entonces a los diseñadores hay que pagarles poco o no les va bien, trabajan, como tú bien dices, en aquella cadena de Ujú. hamburguesas, y pues no llegan a nada. Y entonces ahí con eso, pues se genera ese, pues mensaje negativo a nuestra profesión que no Exacto. debemos de No, continuar. no aporta y volvemos un poquito a lo mismo. O sea, no estoy diciendo que obviamente trabajar en esa cadena sea malo. O sea, lo que está mal es el mensaje que estamos diciendo en el que decimos, ¿para qué estudié esto, para qué el otro, si estamos así, si estamos de la otra forma? Creo que eso es la parte que no aporta. Digo, obviamente una cuestión de trabajo, a mí el trabajo bien hecho y el trabajo hecho con respeto, o sea, cualquier cosa es digna, prácticamente cualquier cosa es digna. Creo que lo que perdemos mucho es precisamente esa dignidad cuando estamos burlándonos de esa manera hacia lo que estamos haciendo. Y, ok, te quieres burlar de lo que tú haces, está perfecto, pero el asunto es que te estás burlando del trabajo de otros también. Y creo que eso es lo que ya no ayuda. Digo, es aquí donde creo que aplica muy bien el que si no tengo nada bueno que decir, mejor no lo digo, ¿no? Ya, o sea, o ponlo entre tus cuates, está bien, pero digo, ya cuando tenemos redes y esas redes son abiertas y esas redes llegan a otros, es más, los que tenemos agregados a algunos clientes y que de repente ellos mismos como tal ven lo que yo estoy diciendo de mis profesiones y ven como mis colegas también es el jijiji, jajaja y todo este asunto, creo que es lo que no necesitamos. Es cierto. Si no hay algo positivo que aportar, ¿verdad? Mejor, como bien dices, el silencio Entre, es lo mejor. claro, entre cuates, déjalo entre cuates. Sí, pero no ni siquiera te lo mandes porque luego se puede difundir aún más, Exacto. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Una los reunión. contextos importan. Obviamente los contextos importan, ¿no? Entonces, si algo dicho de esa manera se saca de contexto, pues resulta que realmente la repercusión puede ser mucho más negativa. Y ahorita, o sea, cuánto de lo que eventualmente podamos dejar como huella digital no se puede regresar contra nosotros mismos en 6 meses, un año, 3 años. Exacto. Sí, es cierto. Muy, muy cierto. Y pues bueno, que quede ahí para la conciencia eh, profesional del diseño. Sí, 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 ¿Verdad? claro. Y ya estamos cerrando ya casi nuestra entrevista que ha estado pues muy enriquecedora, todo lo que nos has comentado, pues de mucho aprendizaje, Rafael, y te agradezco Muchas mucho gracias, esto. muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Y pues ya para cerrar, quisiera pues pedirte si nos puedes citar algunos referentes del cartel, ya sean nacionales o extranjeros. Va a ser así como, déjame, te voy a Larga la mandar, lista. sí, sí. No, hay muchísima gente, ¿no? Muchísima gente, tanto en la parte nacional, gente que tiene mucho, mucho mayor trayectoria, obviamente, que la mía, en ambos, o sea, en lo nacional y en lo internacional, obviamente, ¿no? Creo que tiene mucho que ver también como esa parte que nosotros mismos de la academia vamos sembrando un poquito con los chamacos, ¿no? O sea, cuando de repente únicamente nos enfocamos en ciertos referentes y esos ciertos referentes son diseñadores polacos, diseñadores rusos, diseñadores suizos y todo este asunto. Y de repente, como bien dicen, nos olvidamos un poquito de lo local, ¿no? Creo que, o sea, en este sentido, em, digo, yo me considero relativamente nuevo. Digo, a gente aquí en México hay gente súper talentosa como Luis Ángel, Luis Antonio, perdón, Luis Antonio Rivera, Luis Yáñez, el doctor Obed Mesa, digo, lo voy a decir un poquito revueltos, el mismo Iko Tanaka, Víctor Kovalenko de Rusia, Abraham Méndez, Malika Fabre, que aun cuando es mucho más ilustrador, obviamente tiene un sello, que era lo que comentábamos hace rato, y ella, digo, si ves una ilustración de ella en una bolsa, pues ya es diseñadora textil. Si es una ilustración que la pone en un cartel, ya tiene un cartel o un póster, ¿no? Hugo García acá en Guadalajara, Eli Román acá en México, Yula Molnar, Luba Lukova, que Luba Lukova, por ejemplo, antes de que yo me metiera al cartel, de repente yo veía sus trabajos y decía, o sea, ve la síntesis a la que llegamos
Y no se trata de vectores perfectos, de ilustraciones perfectas, sino de mensajes bien construidos, que tienen una técnica que se ha elegido y que acaban enviando ese mensaje de manera bastante inequívoca, es decir, adecuada. Te podría hablar de Patricia Loncagua, de Martín Mendelsberg, de Yossi Lemel, que tiene un trabajo impresionante en cartel, y de otros clásicos, pues como Paula Scher, ¿no? Milton Glaser, eh, Félix Beltrán, o sea, referentes que ahí sí la mayoría conocemos, identificamos. No me considero realmente como un estudioso de la obra de los diseñadores, o sea, no es así como que, a ver, voy a agarrar todos los carteles de este autor y voy a empezar a ver el estilo, su evolución, pero creo que realmente no somos ajenos a esas referentes y a esas influencias que de repente podemos tener, ¿no? Digo esto entre varios. Exacto. Sí, es que es difícil también mencionar a, a todos, ¿no? Y pero bueno, ahí hay una buena. eh, Sí, no, y aparte yo sé que ahorita algunos a lo mejor, ya que vean la entrevista, a lo mejor van a decir, ¿cómo no dijo a este otro, a este otro? sí. Digo, hay cientos de nombres y es como el top of mind, ¿no? O sea, ¿cuáles son los que ves más, tienen mayor vínculo y todo este asunto? Claro. Sorry ya por todo lo que no dije. Bueno, ahí sí tienen, quienes nos estén viendo, ¿verdad? Si tienen pues alguna referencia o referentes del cartel y nos los quieran mencionar, pues hay comentarios, ¿verdad? Que nos digan, porque también a veces hacemos videos de pues de 5 ilustradores o referentes del cartel o, ¿verdad? Exacto. Diseño, etcétera. Y entonces ahí podemos crear un video, también al respecto, ¿no? Y Sí, trabajo. fíjate que y sí, como dices aquí, como se dice en Sí, YouTube, ahí, aquí en los comentarios, hay comentarios. este, una de las actividades que yo suelo hacer con mis alumnos ya de los últimos cuatrimestres se llama precisamente así, o sea, ¿quiénes son mis referentes? Ok, Porque de repente tú llegas con los alumnos y dices, va, ¿quiénes son tus referentes en identidad? Y se quedan así como con ojitos cosidos, ¿no? O sea, huevitos cosidos. ¿Quiénes son tus referentes en póster, en cartel, en editorial, en tipografía? Y de repente hay muchos huecos, o sea, y acabamos dándonos cuenta de que sí, a lo mejor conocemos 5 o 10 nombres como en lo muy general del diseño, pero específicamente como referentes muy claros resulta que no. Y luego lo usual de la época. Bueno, no es como referente, pero yo sigo a fulanito, fue en Instagram y tengo a 50 y acaba ni siquiera sabiendo quién es quién. O sea, tampoco es una condición cuantitativa. O sea, no nomás es como tener 200 ahí agregados y ya, ¿no? Entonces creo que sí es muy, muy importante como tener esa parte de referentes y también como prestarle mucha atención a las teorías, es decir, qué teorías realmente son las que fundamentan nuestra profesión como tal, porque de repente todo se convierte en la teoría del color y ya. esto. Bueno, ya es algo, ¿no? Pero no está bien. Hay que complementar ahí más, Así eh, hay que ponerle más. Sí, ponerle más y que esa teoría pues se vea en la práctica también, ¿no? Para que. exacto, exacto. Fíjate que Sí, me recordaste un alumno, de esos alumnos pesaditos, ¿no? Pesaditos y pasaditos, que de repente llegaba viendo a sus compañeros y siempre era, yo te veo para abajo, ¿no? Porque yo alumno, soy lo que espera esta cosa llamada tierra, ¿no? Y llegaba y decía, yo voy a todos los congresos, yo compro no sé qué tantos libros por mes, yo esto, yo lo aquello. Y en alguna ocasión le dije, está perfecto que tengas la oportunidad de ir a congresos, talleres, comprar todos los libros que tengas, todos los libros que quieras, cada mes y todo lo que sea. Pero todo eso se tiene que ver reflejado aquí. Si no hay reflejo aquí, mejor ahórrate todo eso, ¿no? claro. Sí, Digo, pues es que también, es que tiene que ser, porque si no, entonces, ¿cómo? O sea, ¿para ¿no? qué? ¿Para qué? Definitivamente, hay que practicarlo. Exacto. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Rafael. Eh, Sandra, ha un sido un placer, gusto. Adelante. un gusto, un honor, un privilegio, un placer. Realmente, creo que se me fue el tiempo volando, o sea, fue como muy, muy rápido. Obviamente se quedan como muchísimas cosas que
tú dices, debí decir, debí bla, 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 pero creo que en este sentido, bueno, pues lo vamos construyendo un poquito y como dices, ya sea aquí abajo en los comentarios o Sí. eventualmente en las mismas redes, digo que las redes para eso están, hay que aprovecharlas. Entonces, quien eventualmente crea o sienta que algo de lo que pudiera yo eventualmente colaborar o aportar con ellos a nivel universidades, alumnos, otros maestros para compartir información y todo este asunto, yo puesto y dispuesto, ¿no? Muchas gracias, Rafael. De verdad que ha sido un Muchas gusto. A gracias. mí también se me fue volando el tiempo con toda esta plática tan amena. Y pues vamos a poner aquí en la descripción también tus redes por si quieren Muchas gracias. contactarte, ¿verdad? Para pues alguna charla o también alguna entrevista o demás, ¿verdad? Sí, 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 lo que necesitan. Creo que en ese sentido, te digo, un poquito de lo que vamos aprendiendo y juntando en el camino, es lo que también hay que compartir, ¿no? O sea, ¿para qué me lo quedo? O sea, no, o sea, que ayude realmente a otros diseñadores y a la profesión, que te digo, al final de cuentas, uno como sea está prestadito aquí, va a diseñar un rato, al rato nos vamos, y ya Sí. lo hemos visto este tiempo pasado, lo frágil que puede ser la vida también, y entonces, pues tratar de dejar algo, Así es, hay que dejar algo. trascender, trascender Exactamente. un poquito. Ujú. Ascender, hacer un poquito de historia, ¿no? Dejar alguna huella por allí. Y aquí estamos haciendo nuestro pequeño intento. Eso, así es. Pues muchas gracias, ha sido un gusto y pues bueno, esperamos que posteriormente podamos platicar de otros temas de los que pues también estás tú ahí desarrollando y que nos cuentes también al respecto, ¿no? Con todo gusto y un placer. Rafael Ramírez Lozano es egresado de la Universidad del Bajío, diseñador gráfico y docente con especialidad y maestría en enseñanza universitaria, especialista en diseño editorial y tipografía, además de una especialidad en diseño textil, calígrafo, letrista, diseñador de fuentes tipográficas y póster social, tanto para el mercado nacional como para el internacional. Es también tallerista y conferencista. Ha colaborado con empresas especialistas en diseño, marketing, publicidad, startups y social media, entre otros. Fue además asesor fundador en Matatena, Colegio de Diseñadores Gráficos de Guanajuato. Fundador de Brandana IBG, su agencia de diseño desde el año 2000, y de Bajío Type, primera fundidora tipográfica digital en la ciudad de León, Guanajuato. Cofundador de B-Type y Art Design, donde también es diseñador de producto y director comercial. Creador de Caligrafía León, Logos León y Posterity, así también organizador de la primera exhibición internacional de carteles How Design Can Change the World. Ha expuesto parte de sus trabajos caligráficos de diseño, lettering y tipográficos en más de 10 países. Su trabajo en diseño de póster social ha sido exhibido en más de 30 países y seleccionado por la revista francesa Droits en Liberté como portada para la edición especial por los derechos de la mujer. Ha sido jurado en diversas convocatorias de diseño a nivel nacional e internacional. ¿Quieres conocer más temas como este? Suscríbete en nuestro canal. Coméntanos de qué te gustaría que habláramos y recuerda, todo es diseño.